7 cosas que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. En los albores de una era transformada, tras el velo del domingo más asombroso de la historia, se desplegó un capítulo divino que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. No fue solo la piedra removida de un sepulcro lo que marcó el inicio de esta nueva era, sino los incontables milagros, apariciones y enseñanzas que siguieron. Estos acontecimientos no solo confirmaron la victoria sobre la muerte, sino que también cimentaron las bases de una fe que se extendería más allá de los confines conocidos, tocando el corazón de generaciones futuras. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje sagrado, a revivir esos momentos cruciales que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Desde el encuentro en el jardín con una mujer hasta la ascensión a los cielos, cada paso de este camino está imbuido de esperanza, revelación y promesas eternas. Prepárate para explorar los misterios de la fe, los actos inesperados de reconocimiento y las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascenso final. Bienvenido a un viaje a través de la fe, el amor y la promesa eterna, donde analizaremos 7 acontecimientos que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. Primer acontecimiento, aparición a María Magdalena. En aquel primer día de la semana, mientras aún se cernía la oscuridad sobre el jardín, María Magdalena se adentró en la soledad, llevando en su corazón el peso de la pérdida y la desolación. Su intención era simple: rendir un último tributo al Maestro, a quien amaba y seguía. Sin embargo, lo que descubrió al llegar al sepulcro fue un escenario que desafiaría toda lógica y comprensión humana. La piedra que sellaba la entrada había sido removida, y el cuerpo que esperaba encontrar yacía ausente. Confundida y abrumada, María corrió a buscar a Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, llevándoles la noticia de que el Señor había sido tomado. Juntos regresaron, encontrando las vendas en el suelo, pero de Jesús ninguna señal. Los discípulos regresaron a sus hogares, pero María, incapaz de alejarse, permaneció. Era como si algo la atara a ese lugar de muerte y pérdida, una esperanza tenue que no podía nombrar. Fue entonces, en medio de su llanto, que María se inclinó para mirar una vez más dentro del sepulcro. Ahí, en lugar de la soledad y el silencio que esperaba, encontró a 2 ángeles en vestiduras blancas, custodios de un misterio divino, quienes le preguntaron la razón de su llanto. Apenas pudo expresar su dolor cuando se volvió para encontrarse con otra figura, un hombre que pensó era el jardinero. Este hombre, que en verdad era Jesús resucitado, repitió la pregunta y añadió: ¿A quién buscas? María, aún sin reconocerlo, expresó su desesperado deseo de hallar a Jesús, de cuidar de él. Fue entonces que Jesús la llamó por su nombre, María, y en ese instante de revelación, todo cambió. No era necesario ver las heridas para saber quién era él. Su voz, llamándola por su nombre, fue suficiente. María respondió con un simple Raboni, que significa maestro, un reconocimiento de quién era él verdaderamente. Este encuentro no solo transformó a María, convirtiéndola en la primera testigo de la resurrección, sino que también marcó el comienzo de una nueva forma de encuentro con lo divino, uno no limitado por la presencia física, sino abierto a la revelación personal y directa. Jesús le pidió que llevara la noticia a los discípulos, haciéndola así la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. En este acto, Jesús no solo reafirmaba su victoria sobre la muerte, sino que también elevaba y honraba el papel de las mujeres en el testimonio de la fe. Segundo acontecimiento, el camino a Emaús.
En la tarde de ese mismo día, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte y la sombra de la duda y la incertidumbre aún cubría los corazones de los seguidores de Jesús, dos de ellos emprendieron un viaje hacia el pueblo de Emaús. Su conversación, cargada de pesar, giraba en torno a los eventos recientes que habían sacudido los cimientos de su fe y esperanza. La crucifixión de Jesús, su maestro y amigo, y los rumores dispersos de su tumba vacía y apariciones eran un misterio que luchaban por comprender. Mientras caminaban y debatían, un forastero se unió a ellos en el camino. Este hombre, que era Jesús mismo, aunque sus ojos estaban velados para reconocerlo, les preguntó sobre las conversaciones que compartían con tanto fervor. Con corazones pesados, le relataron los acontecimientos de los últimos días, su desilusión por la muerte de quien creían sería el Redentor de Israel, y las asombrosas noticias traídas por algunas mujeres de su grupo, quienes habían encontrado el sepulcro vacío esa mañana. Jesús, al escucharlos, reprendió su lentitud para creer todo lo que los profetas habían dicho. Comenzó entonces a explicarles, a partir de las Escrituras: Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Todo lo referente a sí mismo, desde Moisés hasta todos los profetas, desvelando el propósito divino que subyacía en estos acontecimientos. Al acercarse al pueblo parecía que él continuaría su viaje, pero movidos por un anhelo que no podían nombrar, le rogaron: «Quédate con nosotros porque se hace tarde y ya ha declinado el día». Así, entró a quedarse con ellos. Fue entonces, al sentarse a la mesa para comer, cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En ese instante, Jesús desapareció de su vista. Los dos, ahora con corazones ardiendo dentro de sí por la verdad revelada, no perdieron tiempo y regresaron esa misma noche a Jerusalén. Encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos y proclamando: «Verdaderamente, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón». Entonces, compartieron cómo Jesús había sido reconocido por ellos al partir el pan. Tercer acontecimiento: aparición a sus discípulos. En el mismo día de la resurrección, mientras el manto de la noche envolvía a Jerusalén, los discípulos se encontraban reunidos, puertas cerradas, murmurando entre sí sobre los rumores y testimonios que habían trastornado el día. El temor a las autoridades judías los mantenía ocultos, dudando entre la esperanza y la desesperación, cuando de repente, en medio de su confusión y debate, una presencia llenó el espacio. «Paz a vosotros», dijo una voz familiar, y ante ellos estaba Jesús, el Maestro, de pie, aunque ninguna puerta se había abierto para permitirle entrar. La sorpresa y el miedo se apoderaron inicialmente de ellos, pues pensaron ver a un espíritu. Pero Jesús, conociendo sus corazones turbados, les mostró sus manos y su costado, las heridas aún visibles de su sacrificio. «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved», les dijo, invitándolos a reconocer en sus cicatrices la verdad de su resurrección. Para aliviar aún más su incredulidad y alegrar sus corazones, les preguntó si tenían algo de comer.
Le dieron un trozo de pescado asado, y él comió delante de ellos, un acto tan humano, tan cotidiano, que disipó toda sombra de duda. Este Jesús, que había vencido la muerte, seguía siendo el mismo que había compartido innumerables comidas con ellos, enseñado en sus caminos y llorado en sus jardines. Con los discípulos ahora llenos de asombro y alegría, pero aún luchando por comprender, Jesús abrió sus mentes para que pudieran entender las Escrituras. Les explicó cómo estaba escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Cuarto acontecimiento: incredulidad de Tomás. Tras la aparición de Jesús a sus discípulos, sin la presencia de Tomás, se suscitó un evento que subrayaría la misericordia y la paciencia del resucitado hacia aquellos de fe vacilante. Tomás, uno de los 12, no estaba con los demás cuando Jesús se les manifestó aquella primera vez. Al escuchar el testimonio de sus hermanos, reaccionó con escepticismo y duda, declarando que a menos que viera en las manos de Jesús la marca de los clavos, y pusiera su dedo en las marcas de los clavos y su mano en su costado, no creería. Una semana después, los discípulos estaban nuevamente reunidos, esta vez con Tomás entre ellos. A pesar de las puertas cerradas, Jesús se apareció de nuevo en medio de ellos, saludándoles con paz. Volviéndose inmediatamente hacia Tomás, le ofreció sus manos y su costado, invitándole a tocar y a no ser incrédulo, sino creyente. Este gesto revela la profunda comprensión de Jesús sobre la naturaleza humana, su conocimiento de nuestras dudas y miedos, y su disposición a encontrarnos donde estamos. Tomás respondió a esta invitación con una declaración de fe y reconocimiento: Señor mío y Dios mío, proclamando así la divinidad de Jesús y su resurrección. Jesús, acogiendo su fe renovada, señaló la bienaventuranza de aquellos que creen sin haber visto. Quinto acontecimiento: la pesca milagrosa. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en otra ocasión memorable, esta vez junto al mar de Tiberíades. 7 de los discípulos, incluidos Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, habían decidido ir a pescar. Pasaron toda la noche en el mar, pero no lograron capturar ni un solo pez. Al amanecer, Jesús estaba de pie en la orilla. Aunque los discípulos no lo reconocieron inicialmente, les llamó, preguntándoles si habían pescado algo. Ante su respuesta negativa, les instruyó lanzar la red al lado derecho de la barca. Al hacerlo, capturaron una cantidad tan grande de peces que apenas podían arrastrar la red de vuelta al barco. Fue en ese momento cuando el discípulo a quien Jesús amaba reconoció al Señor y exclamó: «Es el Señor». Pedro, al oír esto, se vistió y se lanzó al mar para nadar hacia Jesús. Los demás discípulos siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces. Al llegar a tierra, encontraron a Jesús alrededor de un fuego de carbón, con pescado asado y pan, invitándolos a desayunar. Este encuentro no solo sirvió para reforzar la fe de los discípulos en la resurrección de Jesús, sino que también simbolizó la misión que les sería encomendada: ser pescadores de hombres. Además, la interacción específica de Jesús con Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba y encomendándole apacentar sus ovejas, restauró a Pedro después de sus negaciones anteriores, preparándolo para el liderazgo en la iglesia naciente. Este milagroso acontecimiento subraya la continua presencia y guía de Jesús en las vidas de sus seguidores, prometiendo que, con su dirección, sus esfuerzos no serán en vano. Sexto acontecimiento: la Gran Comisión. El mandato final de Jesús a sus discípulos, conocido como la Gran Comisión, es un momento definitorio que marca la transición de su ministerio terrenal hacia el establecimiento de su iglesia global. Después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús convocó a sus discípulos a una montaña en Galilea, lugar que había designado previamente para ellos. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed.
Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Allí, frente a los que habían seguido sus pasos, compartido sus milagros, y ahora eran testigos de su victoria sobre la muerte, Jesús les entregó una misión que trascendería generaciones. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra», comenzó, estableciendo la magnitud de su poder y su dominio sobre toda creación. Luego, con una autoridad que resonaba tanto en lo inmediato como en lo eterno, instruyó: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado». Este llamado no era simplemente a convertir, sino a cultivar una relación profunda y transformadora, a instruir en el camino del amor y la obediencia a sus enseñanzas. Jesús prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, asegurando su presencia continua y su guía en la misión que les encomendaba. La Gran Comisión es el corazón del llamado cristiano, extendiéndose más allá de las fronteras geográficas y culturales para abrazar a toda la humanidad. Encapsula la visión de Jesús de una comunidad global de creyentes unidos en fe y propósito, llevando el mensaje de esperanza, salvación y amor incondicional a cada rincón del mundo. Este acontecimiento subraya la responsabilidad de los discípulos de compartir el Evangelio, no solo como un mandato divino, sino como un privilegio de participar en la obra redentora de Cristo en la tierra. Séptimo acontecimiento: la ascensión. El capítulo final en la serie de eventos milagrosos que siguieron a la resurrección de Jesús culmina con su ascensión al cielo. Este acontecimiento se llevó a cabo 40 días después de la Pascua, momento en el cual Jesús se apareció a sus discípulos en diversas ocasiones, reafirmando su resurrección, impartiendo enseñanzas finales y preparándolos para la misión que tenían por delante. En este día decisivo, Jesús condujo a sus discípulos a las afueras de Betania, un lugar familiar y cargado de recuerdos de su ministerio. Allí, frente a aquellos que habían caminado más cerca de él, levantó sus manos y los bendijo, un gesto de envío y consagración. Mientras los bendecía, comenzó a elevarse ante sus ojos, ascendiendo al cielo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Este momento de asombro y maravilla fue acompañado por la aparición de 2 ángeles, quienes aseguraron a los discípulos que Jesús, que había sido llevado al cielo, volvería de la misma manera que lo habían visto irse. La ascensión no solo marcó el fin físico de la presencia de Jesús en la tierra, sino que también señaló el comienzo de una nueva era para los discípulos y para la iglesia naciente. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental, pues simboliza su exaltación y señorío sobre todo, y la promesa de su continua intercesión ante el Padre. También prepara el escenario para el don del Espíritu Santo, prometido por Jesús como el consolador que empoderaría a sus seguidores para llevar adelante la Gran Comisión. Este evento no solo reafirmó la divinidad de Jesús y su victoria sobre la muerte, sino que también inspiró a los discípulos a avanzar con fe y coraje, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos estaba ahora obrando en y a través de ellos. Hemos recorrido juntos los pasos resplandecientes que siguieron a la resurrección de Jesús, cada uno revelando un aspecto profundo de su misión, su amor y su promesa eterna. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Historias Sagradas. Suscríbete al canal para no perderte ningún relato de fe, esperanza y amor incondicional. Únete a nosotros en Historias Sagradas, donde cada historia nos acerca un poco más a lo divino, a lo humano y a la inmensa riqueza espiritual que nos ofrece la narrativa sagrada. Suscríbete, comparte, comenta y sé parte de este viaje espiritual.